que veis en la mesa. Nos reunimos de nuevo en Casa de América en colaboración con el Festival Eñe. Ayer estuvimos hablando de crónica y hoy vamos a hablar de cómic. Tenemos a Flavia Álvarez Pedrosa, Flavita, me ha dicho que la llame, no sé si se ha arrepentido entre tanto, María Gese y Jesús Marchamalo, que va un poquito a hacer de pegamento y moderar esta conversación. María Gese es una participante asidua a las actividades de la casa. Os voy a nombrar solamente dos. El año pasado fue entrevistada aquí junto al mexicano Ulises Culebro y Laura Agustí en los conversatorios que transmite Radio Televisión Española, y en 2017 ya participó en una mesa redonda justamente dentro del ciclo El lenguaje dibujado. Pero no es la única que es asidua. Tenemos también a Flavita, que estuvo aquí como artista invitada en América Late 2 en 2018, fue una de nuestras muralistas, y también lo fue María, si no recuerdo mal, ese mismo año. Jesús Marchamalo también es un habitual de la casa. Yo creo que tengo aquí en mi memoria visual dos datos, uno de 2013 que conversó con Patricio Pron y también compartió una mesa con Miguel Ángel Arca y Clara Obligado para presentar el libro Las gemas del falsario allí por 2012, pero encantada de renovar tu presencia y tus lazos con la casa con esta ocasión. De Darío Adanti, pues conocéis ya todo probablemente, también os diré que es un habitual de aquí. El año pasado estuvo en Temas, que lo compartió con Daniela Martí y Pilar de Francisco, hablando sobre comunicar con humor, y en 2017 también formó parte de la exposición Murales y Arte Efímero. Bueno, pues simplemente deciros que estamos encantados de volver a colaborar con el Festival Eñe, de que nos hayan llamado para participar con ellos en esta aventura, y que Casa de América quiere seguir formando parte de este programa. Ahora esperemos que disfrutéis muchísimo de la conversación. Bienvenidos y buenas noches. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. No sé si tiene... No sé si hay que dar o no hay que dar. Siempre es un riesgo. Sí, parece que sí. Iba a decir, todos funcionan menos el mío, no puede ser. Buenas tardes, bienvenidos a Casa de América, bienvenidos al Festival Eñe. Gracias por acogernos en esta impresionante casa. Flavia nos recordaba haber visitado estos salones y ha quedado impresionadísima con los brocados y los entelados y los dorados de las paredes. Siempre es un gusto, desde luego, estar aquí. Disculpas por el retraso. María ha llegado un poquito tarde, pero lo cierto es que estábamos esperando a Darío, que ya ha anunciado que llegaría tarde porque terminaba un rodaje a -15 y decía, llegaré en torno a 15:20, lo que ha sido muy festejado porque me contaban, dice, habla Darío, no te puedes imaginar, de modo que el hecho de que venga con 20 minutos, media hora de retraso nos va a permitir explayarnos en nuestro territorio y después el que se monte ya en marcha y diga lo que tenga que decir. Se titula, bueno, hablamos de cómic naturalmente, ya he pedido las disculpas, y yo les mandé estos días de atrás unos correos donde les proponía una serie de temas que me parecía que eran interesantes que tratáramos, y les pedía a los tres que si se les planteaba algún otro tema que los incorporaran. Son 3 o 4 preguntas que, si a lo largo de la conversación no tratamos, las preguntaremos al final. Preguntaba yo muy ingenuamente, vivimos un momento dorado en el mundo de la ilustración y el cómic en España. Preguntaba, ¿el cómic, el libro ilustrado, está atrayendo a jóvenes lectores a las librerías? El libro ilustrado, era la tercera, está afianzando la relación de los lectores con el libro en papel, en esta guerra cruenta que parece que se establece siempre entre el papel y la tecnología. Parece que el libro ilustrado sí tiene que ver con, ya digo, esa manera de afianzar el libro en papel. Preguntaba por las nuevas editoriales independientes. Han sido decisivas las nuevas editoriales independientes en el desarrollo de la ilustración. Y luego les preguntaba respecto a esa relación siempre curiosa, singular, entre los guionistas y los dibujantes. Hoy se ha comunicado el fallo del jurado del Premio Nacional de Cómic de este año, que le han otorgado al cómic Día 3. Son 3 premiados. Quiero decir que en un cómic interviene más de una persona el concepto de autoría, al menos se reparte entre guionista, en este caso Miguel Ángel Ginerbó
Bou, que es el guionista, y Cristina Durán. Por esta crónica del drama ha declarado el presidente del jurado que significó el accidente del metro de Valencia. Seguro que os acordáis, que se acuerdan, 49 muertos, 47 heridos, y el drama de estas familias que cada día, 3 de cada mes, durante años, se manifestaron en una plaza de Valencia para pedir responsabilidades y pedir castigo para los culpables. Nos acompaña Flavita Banana, Flavia Álvarez Pedrosa. Siempre es un riesgo elegir un nombre u otro, así que he decidido mencionar los dos, y María Gese. Flavita nació en 1987, estudió Artes y Diseño y el ciclo de Ilustración en la Escuela Massana de Barcelona. A los 26 años empezó a dibujar viñetas con humor, con una línea sencilla y el humor de quien ya no espera nada. Es su propia biografía que me ha enviado esta mañana por correo. A los 29 pudo dejar la vida de oficina gracias a las colaboraciones en diversas revistas, Orgullo y Satisfacción, Revista Mongolia y El País. Si no funciona, se lo colocamos a Darío, que como viene tarde, luego le decimos que es así, ¿no? Los micrófonos no son así todo el tiempo. No van. Bueno, su trabajo ha sido descrito como humor triste, una mezcla de costumbrismo y absurdidad. Tengo una pregunta para ella, tengo dos preguntas para ellas antes de que venga Darío. Su última viñeta en El País, la última viñeta de Flavita, decía el otro día la fiesta de la democracia, y se veía un grupo de personas haciendo fila delante de una mesa electoral, todos con una cara de tristeza infinita, menos un niño que tenía un gorrito en la cabeza como el resto de los personajes y se reía jocosamente ante esta fiesta de la democracia. Bienvenida, Flavita. Me ha encantado antes que decías que los dibujantes, las dibujantes, transmitís una imagen de vosotras mismas, a veces equivocada, porque dice, siempre que me invitan a un sitio se felicitan al final de lo maja que soy y lo accesible, porque en mis dibujos parece ser que detrás de esos dibujos suyos hay una persona más firme, más seca en el trato y todo esto, ¿no? Buenas tardes, empezamos por ahí. Bueno, eso pasa con las viñetas y con el aspecto de una o de uno, ¿no? O sea, también pasa, ¿no? Que conoces a alguien y dices, o no lo conocías o no la conocías y tenías una idea y luego resulta que no. Y yo creo que en mi caso, pues eso, quizá la dureza de los dibujos por la simplicidad y los temas, yo creo, pues eso, puede parecer que a lo mejor soy muy dura, muy irónica, muy seca, pero que luego soy un cachopán, que nada que ver. Pero sí, eso... Yo creo que, no sé, yo veo mis dibujos y más que maldad, yo creo que se destila vagancia, ¿no? Que eso sí es verdad. ¿Para qué poner colores si puedo hacerlo más rápido? Ya está María para poner colores. Tampoco pongo tanto, ¿eh? Que hay un vídeo de Flavita, sí, definitivamente se lo vamos a poner a Darío, gracias. Que digo que hay un vídeo de Flavita que les recomiendo en El País, donde habla de su manera de trabajar y habla de cómo gran parte de sus dibujos se crean en la cabeza durante todo el día, de modo, dice, que al final uno tiene la impresión de que solamente trabaja los 5 minutos en los que haces el dibujo y lo mandas por fax al periódico. Por fax. Siempre, ya no hay fax. ¿Ya no hay fax entonces? Bueno, lo mando por correo tradicional. Me dais un disgusto a mí y a Javier Marías, que tiene todavía el fax funcionando a pleno rendimiento en su casa. Le mandaré un fax. María Gese, sevillana de adopción, 1982, es historiadora, ha trabajado para la editorial del Vives en la realización de libros de texto, también ha ilustrado para revistas como Jot Down, Fashion and Art, publicó Glamour y ha colaborado con marcas como Louis Vuitton. Me encanta lo bien que lo digo. Brugal, Compañía Fantástica de Martini. Ha publicado con diversas editoriales. Lo dice mejor que yo, ¿eh? Cada vez que necesites decirlo, llámame. Que digo que ha publicado con diversas editoriales. Oye, estamos aquí como no está Darío, que es el que viene a poner orden, estamos muy revoltosos. Yo me voy a poner ya en serio, porque esto no puede seguir así. Bueno, ha publicado, he traído, por cierto, libros de todos ellos. Ha publicado este libro que seguro que conocéis, lleva 15 ediciones. Ahora vamos a hablar de todo esto. 21. ¿Ya? Toma. Es verdad. Pues ¿cuál lleva 15? Y ¿cómo se llama? Bowie, que al menos esa, Bowie no lo he traído, era la 7ª edición, a lo mejor también la tiene más. No, y este es su último libro.
Dice, ha contado en alguna entrevista que se hizo dibujante, que se hizo ilustradora con 6 años. Dice, aunque solo lo supieran en aquel momento, mi madre y mis maestros, no quiero imaginar cómo era esa escuela y esa casa toda llena de dibujos por las paredes. Y me encantan estas vocaciones tempranas, estos talentos infantiles. Ha dicho en alguna ocasión, una dibuja y un día descubre el mundo de la ilustración. ¿Cómo es ese salto de que alguien dibuja a la ilustración profesional? Pues que eso no es un salto, son muchos pasitos, ¿no? O sea, que no... yo lo que sí que me recuerdo es siempre dibujando y siempre leyendo y siempre haciendo historias. O sea, que yo digo que era ilustradora porque yo ya hacía mis propios cuentos que ilustraba, pero... no hay un salto de repente, sino que vas descubriendo poco a poco lo que es no solamente la ilustración, porque los que dibujamos no siempre ilustramos, ¿no? Bueno, pues descubrimos el mundo profesional y algunos pues decidimos dedicarnos a ello. Volvemos, si queréis, a una de las primeras preguntas. Este momento dorado, al parecer, por el que pasa el mundo de la ilustración. Nunca ha habido tantos ilustradores en las ferias del libro, nunca ha habido tanta gente esperando a que un ilustrador, muchas veces mucho más que los propios escritores, firmen. Hay seguidores, luego hablamos de los seguidores que tenéis. Mira, Flavita tiene 558K de seguidores en Instagram. Y digo, ¿percibís que existe un momento dorado, que se vive un momento dorado, este mundo de la ilustración donde se mezclan álbumes ilustrados, cómic, tiras cómicas? Bueno, yo creo que cada vez hay más de todo, porque cada vez hay más internet, ¿no? Entonces cada vez podemos saber más de todo y lo que hay que celebrar, yo creo, es que todavía tengamos esa capacidad de decir, ok, lo tengo gratis y a mano, pero me compro el libro, ¿no? Porque realmente si te esperas con tiempo, María acabará poniendo todo lo que hay aquí con tiempo, en su Instagram acabará apareciendo, ¿no? Y te podrías esperar. En mi caso es lo contrario, mis libros son una recopilación de lo que ya está en internet. Pero lo curioso es eso, ¿no? Que de repente una cuenta de dibujos empieza a funcionar bien y es cuando las editoriales te proponen sacar un libro. Parecería que tendría que ser al revés, ¿no? Que sería como un suicidio sacar un libro de papel cuando ya todo el mundo está enganchado a la parte gratuita y virtual. A mí me pasó al revés, porque yo cuando me salí a hacer el libro de Frida Kahlo tenía muy pocos seguidores. Apostaron por mí y luego fue creciendo la cuenta paralelamente. Acabo de mi editora, hola. Fue creciendo la cuenta en forma paralela. Es verdad que cuando salió Frida sí que ya tenía bastantes seguidores, pero apostaron por mí antes de tener esos seguidores. La verdad. Lo que sí que creo que es verdad que ahora mismo es un buen momento porque las redes sociales e internet ha democratizado la ilustración. Antes los libros ilustrados eran o para niños o para frikis y ahora lo consume mucha más gente, el perfil es mucho más amplio. Niños, frikis y público en general, a partir de determinado momento. Oye, María, en una de las entrevistas que tienes, he estado leyendo algunas declaraciones vuestras a diarios, a revistas, hablabas del dinero que se os paga. Decía, es difícil a veces convencer a las editoriales, a según qué editoriales, a según qué medios, de la importancia de nuestro trabajo y de que nuestro trabajo tiene un precio. ¿Todavía a estas alturas tenéis los ilustradores que convencer a determinadas editoriales de esto? No, la ilustración no solo va por el ámbito editorial, que hay muchos aspectos, ¿no? Sí que yo ahora mismo me encuentro en una posición diferente a cuando estaba empezando, o sea que no puedo tampoco hablar de mi caso en concreto porque precisamente soy una privilegiada, pero sí que todavía cuesta mucho trabajo el darle el valor que realmente tiene tu trabajo. Parece como que siempre hay un regateo, que siempre tiene que haber una negociación, que nunca te dicen lo que te pueden dar, sino que tú tienes que estar imaginándote qué presupuesto puede encajar dentro del cliente. Creo que ahora, por eso comentan, se pagan menos las ilustraciones que antes. Yo creo que todavía no está valorado nuestro trabajo como se debería económicamente. También tenemos un problema, que normalmente en los sectores suele haber como un salario mínimo, ¿no? Y nosotros tenemos como... No se sabe cuál es. No se sabe nunca cuál es. Sí, no, por eso yo creo que cuando empecé era la duda más grande que tenía y era como, a ver, pero ¿dónde mierda consulto esto? O sea, ¿qué se debería pagar correctamente? Y entonces
yo siempre intento, o sea, si veo que no puedo cambiar las cosas que yo recibí mal, intento generarlas yo bien. Entonces, por ejemplo, cuando doy charlas o conferencias a universidades y a estudiantes, digo todos los números. Digo lo que gano por viñeta, digo lo que gano por viñeta en un sitio, en otro, lo que me pagan de adelanto en los libros, lo que se paga de royalties. Digo todos los números de antes y cómo han crecido. Claro. Y también depende mucho de muchas cosas. De repente te contacta una multinacional para hacer 258 viñetas y te paga una miseria, y de repente te contacta el mercado de un pueblo y te paga mogollón por una viñeta porque le tienen mucho respeto y lo consideran como algo muy, muy importante. No sé, depende de muchas cosas. Dos cosas que me han llamado la atención. Hay una viñeta de Flavita, es una ilustradora que está dibujando en una mesa y se acerca a un tipo mal encarado donde dice: el dibujito te ha tomado 5 minutos, a lo que dice la ilustradora. Dice: bueno, llevo haciendo dibujitos 25 años, que creo que resume bien 32. Esta parte. No, pero esto sí que ponía 25 años en el... Debe ser un dibujo antiguo, porque ponía 25 años en el dibujo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Uno reciente? Vamos a buscarlo, vamos todos a la página. Sí, porque yo no lo sé, lo sabéis vosotros. No, pone 32. Yo para mí que ponía 35, pero tengo dislexia. O sea que... Oye, si vamos a empezar aquí a ponernos años, gano yo con diferencia, probablemente en la sala, así que no hay discusión al respecto. No, creo que es verdad que muchas veces se da poco valor porque parece que no lleva mucho tiempo, ¿no? Un dibujo, un logotipo, dice, bueno, pero si en realidad te lleva 2 minutos hacerlo, te lleva 5 minutos, es que, no es importante, ¿no? Claro, la gente muchas veces ve, bueno, a ver, la gente que no tiene ganas de pensar, digo yo, ve el resultado, ¿no? De la misma forma que tú te pasas pensando 7 o 8 días una viñeta, la publicas y alguien te dice la contra en un comentario pensado en 2.5 segundos, ¿no? Y como si fuera equivalente. Yo decía eso de que una viñeta tardó ahora mismo 32 años en hacerla porque, como pesa mucho la parte de la idea de fondo, yo creo que es un cúmulo de las vivencias, de todo lo que has aprendido, de todo lo que sabes. El dibujo quizás sí que esa manera de simplificarlo o hacerlo más a mano alzada también es un resultado de haberlo estudiado y haber podido permitirme dibujar mal. ¿Cómo trabajáis? En este vídeo, Flavita, ahora hablamos con ella, explica su manera de trabajar, la manera en la que encara esta viñeta diaria, viñeta semanal que publican los periódicos. Y habla de cómo ha conseguido efectivamente simplificar su estilo, reducirlo a una esencia muy impactante, y cómo trabaja. Ahora vemos, pero ¿cómo trabaja en un libro María Gese? ¿Cuál es su manera de...? Imagino que será distinto si es un libro que es un encargo, que trabaja ya con un texto de alguien, a un texto que hace la propia ilustradora, ¿no? ¿Cómo es un poco la mecánica? Claro, cambia completamente. Si el libro es un encargo... pues es importante la comunicación con el autor del texto, incluso muchas veces con los propios editores, que sí que están, bueno, pues tienen una idea más o menos de lo que quieren, y hay una fase de documentación, pues no, para mí de Frida, pues de cómo vestía Frida, de cómo en México, o sea, solamente de la parte visual hay una fase para mí importante de documentación, que es lo referente al contexto, incluso antes ya no, a una paleta de color. O sea, primero tener claro qué sentido tiene que tener el libro, porque el sentido el libro, lo que aparece estéticamente no está, en mi caso, azarosamente, sino que tiene una simbología y quiere transmitir algo. En el caso del placer, siendo siempre una paleta de color similar porque yo tengo una paleta, creo que es verdad que es bastante reconocible, va variando, y entonces en el placer había un color fundamental que era el rosa flúor y que tiene un porqué, ¿no? Cuando el libro además lo escribo yo, pues hay de nuevo una fase de lectura previa de muchos libros. En este libro habla de otras mujeres, quería encontrar mi propio lenguaje, como hablar de sexo y de placer femenino, y para eso era súper importante el leer a otras personas, a otras mujeres que habían escrito ya de esto. También un trabajo muy importante, en mi caso, con la editora. Y
por ejemplo, cuando el libro, el texto y la ilustración lo hago yo, hay otra cosa también que cambia mucho con respecto a cuando me llega el texto, que es que hay veces que se me viene antes la propia imagen que lo que voy a escribir. O sea, como que está ante el concepto quizás que el propio texto. No siempre, o sea, como que van... Es un poco más un juego, es más un juego que en los otros casos, ¿no? No sé. Creo que más o menos. Es que iba a decir algo, pero se me ha olvidado. Caray. No, pero bueno. Unos segundos de tiempo, por si acaso recuperamos la idea. Si se acuerda en cualquier momento, decimos, aquella vieja idea, tengan pendiente que teníamos un olvido y lo recuperamos enseguida. Bueno, pero vamos, básicamente es eso, que varía mucho. Y luego me pasa también un poco, yo creo que como a Flavia, que hay veces que tengo el texto y no sé qué voy a dibujar, esto es lo que iba a decir. Se me ha acordado. Y no, a lo mejor, o sea, yo no hago normalmente, digo, ay, venga, hoy voy a dibujar esta parte, sino que a veces que tengo una división de doble página y me llevo días pensando qué es lo que quiero dibujar. Mientras estoy dibujando otra doble página, porque a veces yo necesito, pues eso, meditar bien qué es lo que voy a hacer, que no sea solamente un dibujo ahí porque sí, o siempre tiene que tener como una narrativa visual, que no sean todos iguales, bueno, un montón de cosas. Siempre pensamos de dos maneras. Pensamos mucho en los dibujantes, en las dibujantes, de una manera muy artesanal, ¿no? Siempre imaginamos de una manera casi muy decimonónica, ¿no? Muy renacentista, ¿no? Esas mesas llenas de acuarelas, de botes, de pinceles y todo esto. De platos de comida. De platos de comida también. Muchos cigarros, cenicero, bueno, claro. Así. Bueno. Así, oye, ahora hablamos de esos escenarios, pero luego te encuentras con que muchas veces muchos de los trabajos tienen que ver con un ordenador. Hay un momento en que entra la tecnología en juego. ¿Y cómo se vive esta doble militancia? No sé si María dibuja en papel con pinceles o hay un salto al ordenador, no lo hay, y luego Flavita nos cuenta. Pues yo hubo una época en la que descubrí el digital y solo dibujaba digital. Retomé los pinceles y para mí la sensación con el papel era diferente y yo disfruto mucho más con los pinceles, así que abandoné lo digital, pero no porque piense que sea mejor, sino porque en mi caso, cuando cogí los pinceles, no sé, como que retomé como si estuviera cocinando, yo no sé cómo explicar, pero para mí es una sensación diferente, en la que yo personalmente disfruto más. Pero hay veces que tengo que hacer encargo digital porque el encargo así lo requiere y no pasa nada, tengo las herramientas que las estudié en su momento y lo puedo hacer, pero normalmente trabajo en técnica tradicional. Lo que pasa es que es verdad que todos los libros luego hay una fase en la que tengo que digitalizar y tengo que limpiar y tengo que maquetar y al final ese reencuentro con lo digital siempre está. Y luego pensará en libro de alguna manera, por lo que contaba antes, ¿no? Uno piensa ya cuando escribe, cuando dibuja, piensa en un libro, piensa en una doble página y en una manera en que se en mi caso página, sí, ¿no? Cada ilustrador, esto no se puede generalizar, cada uno lo hace de una manera, pero yo sí que pienso en el libro como formato y siempre vuelco el texto para ver cuál es la mancha del texto, qué espacio me queda, cómo quiero que se relacione. Yo sí pienso en eso. Hay otros autores que no lo hacen tan así o que no lo maquetan ellos. Eso varía mucho. Flavia, su mecánica de trabajo, le digo que lo que explica en este vídeo, me ha encantado ver también. Se llama Pentel, el lápiz ese. Bien, tengo un amigo ilustrador que me lo explicó una vez. Son unos lápices japoneses, creo, ahora nos lo explica mucho mejor, que tienen un pincel con el, o sea, que tienen una capucha, abres y es un pincel con el que puedes pintar. ¿Cuál es su manera de trabajar? En su caso no trabaja para un libro, sino que hace viñetas que después selecciona para hacer con ellas un libro. Sí, claro, yo voy haciendo a medida que se me va ocurriendo las cosas, ¿no? Como trocitos. Yo creo que eso sí que quizás es un rasgo de carácter que se transfiere al trabajo, ¿no? Al resultado. Y soy súper poco constante. O sea, me he planteado millones de veces hacer un libro, una novela gráfica o algo largo. Me he planteado y he empezado 20 veces y al cabo de una semana miro la primera página y no me gusta o no, ya he cambiado, ya soy otra. Entonces ese formato de una viñeta a la vez parecería una solución, ¿no? Para evitar ese problema, pero también es una complicación porque tienes que resumir en una sola imagen un mogollón de cosas que quieres decir. Entonces sí, uso el Pentel, que el Pentel es un pincel que tiene la tinta en el mango.
básicamente. No tienes que andar mojando, sino que es tinta china. Y sin lápiz, o sea, dibujo directamente en el papel y si sale mal, pues agarro otro y empiezo otra vez. Y sí, no, es mucho más impulsivo, yo creo, que quizá el trabajo de María. O sea, y luego ya se verá, porque a veces me ha pasado que se me ha ocurrido una idea para el país, la he dibujado y de repente llevo 1 año y medio trabajando ahí y sigo sin acordarme que el formato es bastante alargado horizontal y el dibujo es un cuadrado en el medio. Entonces luego lo digitalizas y lo separas y ya está. Bueno, ese no lo vuelvo a dibujar. Lo separas y lo mandas por fax como se ha hecho toda la vida. Aunque... Bueno, en la viñeta esta, por ejemplo, del domingo pasado, que esa no la publiqué en Instagram, mira, porque no tenía el día. Hay veces que dices, no tengo el día para que me la piden. Igual mañana sí que a veces me pegan un par de bofetones y lo aguanto, pero hoy no. Y era eso, ¿no? La fiesta de la democracia y todo el mundo enfadado votando. Pues había hecho en orden, ¿no? Está el señor de la mesa, un señor votando, otro señor y una señora con una niña de la mano. Está mal, pero es lo que tenemos, lo que es así, ¿no? La señora va con la niña. Y pensé que no ponerlas al final, porque entonces parece el remache, pero entonces cambió un señor por una señora con Photoshop. Ajá. Sin más. Bueno, pues así están las cosas en el mundo de Flavia. Oye, varias cosas que me van interesando y que voy anotando. El tema del estilo, la simplicidad. Bueno, por cierto, cuando ha llegado he dicho, he traído un libro de cada uno de los invitados. Hemos lamentado que no se nos ocurriera traer una pantalla y que pudiéramos al tiempo ver alguna de las cosas, que hubiera estado bien, pero no se nos ha ocurrido. Total, que digo, bueno, pero yo tengo los libros y me ha preguntado, oye, ¿qué libro mío has traído? Porque hay uno que no me representa. Y he dicho, vaya por Dios, como sea el que he traído, la que vamos a tener. Claro, esta manera de trabajar muy apegada al momento, a la actualidad, tiene que ver con el periodismo, claro. Claro, uno de repente se puede encontrar con que ya no es esa persona que dibujaba hace 3 o 4 años, porque es alguien completamente distinto, ¿no? Todo el tiempo, es que todo el tiempo, o sea, miro viñetas de 2015 y ya me pasa. Y también de repente miro mi Instagram y borro viñetas, que eso no se da nadie cuenta. Porque digo, pues, serás burra, serás bocas, o sea, ¿qué pensabas? Y sí, va cambiando, claro, no sé, además la temática o así, pero siempre vuelves a algo, no sé. Sí, ahora creo que es menos divertido, ¿no? Un poco lo que hago es un poco más político y así. Pero, no sé, a mí me gusta. Sí, contaba que se ha politizado mucho con esto de tener que mirar la actualidad con esos ojos. ¿Sabes que no la miro, eh? Yo me lo invento. Yo me lo invento y funciona. Coincide a veces esto una chorrada. Que es la gracia. Les leo dos de sus últimas viñetas. Greta, a quien todos conocemos, una viñeta preciosa que pone, el pie de foto es Hansel y Greta y la casita de chocolate fundido. Y efectivamente se ve a Greta y a Hansel. La Greta con una cara mala leche. Claro, sí. Y otra que me ha encantado, que dice el pie de foto, es una señora que está atendiendo a un niño que parece que todavía no anda con mucha seguridad, y el pie de foto dice, madre conservadora enseñando a su hijo a caminar hacia atrás. De modo que esa yo como experta en maternidad... Oye, el tema del estilo me ha encantado porque ella es María Gese, que dibuja de esta manera. Ella es Flavita y él es nuestro, iba a decir, esperado. Mira, justo ha hecho fenomenal en entrar en... No me viene ni desmaquillado, ¿eh? No, viene... Sí. La verdad, estoy súper guay. Luego nos atendemos. Oye, Darío, bienvenido. Recupera el resuello mientras hablamos de tu libro. Estábamos hablando... Bueno, todas las cosas... hemos estado diciendo banalidades hasta ahora, solo esperando que llegaras para apuntarnos. Claro. Sí, todo esto, ¿no? Sentía en las orejas. Él es Darío Adanti, publica, por ejemplo, su último libro en Astiberri. Hablemos del estilo. Claro, son 3 estilos. Antes me ha gustado cuando decía Flavia, ¿imaginas muchas veces quién está detrás de este
este tipo de dibujos y te sorprendes a veces porque no se corresponde exactamente a la imagen que te puedes crear viendo los dibujos, ¿no? María, ¿cómo llega uno a afianzar un estilo? Dentro de hablar de diferentes cosas y tratar diferentes temas, tener un estilo absolutamente reconocible, que alguien diga este es un libro de María Gese con absoluta seguridad. Con lo del estilo siempre pienso que quizás incluso a nosotros mismos, o a mí me pasa, siempre me cuesta mucho reconocer que ya he conseguido ese estilo, ¿no? Que nosotros, o yo por lo menos conmigo, soy muy dura. Pero creo que la única forma de conseguirlo es dibujando mucho y probando cosas y viendo en qué espacio te encuentras más cómoda. Yo intento, o por lo menos lo intento, que ese estilo vaya evolucionando. Creo que, voy a ponerlo que de Frida al Placer, aunque se vea que soy la misma ilustradora, quiero pensar que hay una evolución. Me imagino que a vosotros os pasará lo mismo, ¿no? Que de alguna manera... No lo sé. Pero que yo intento que haya una evolución. También digo que es verdad que a veces siento que me falta, desde que llevo ya una temporada con mucho trabajo, ¿no? Entonces tengo una evolución que es la natural de dibujar mucho. O sea, cuanto más dibujas, pues entiendo que mejor lo harás. Pero, por ejemplo, siento que tengo un muro en el que no puedo parar y experimentar cosas nuevas porque no me da la vida. Y claro, yo creo que para conseguir un estilo que te caracteriza hay una cosa fundamental, que es la de ir probando muchas cosas y ir dibujando mucho, y luego creo que hay cosas que vienen de nosotros mismos, porque Flavia dibuja como dibuja por lo que ha contado, y yo hay mucha parte de mi temperamento en mi dibujo, porque aquí en los libros parece muy limpio, pero todos mis dibujos están llenos de manchas, mezclo el color en el propio papel, o sea, no hago como muchísimas degradaciones, sino que voy mezclando en el propio papel, las líneas que hago es porque yo soy muy impaciente, aunque no lo parezca, soy muy impaciente con los dibujos. Y entonces eso yo creo que se transmite al final en mi trazo y en mi propio color. No hemos comentado antes, por cierto, 21 ediciones, yo había dicho mal 15, que era lo que ponía en la faja. Imagino que 21 ediciones facilita mucho las cosas y complica enormemente también otras cosas, ¿no? Esta vida que le falta a uno para poder experimentar seguramente tenga que ver con la presión de la editorial para tener preparado un libro, sacarlo en tal momento, ¿no? Yo no me siento presionada por la editorial, o sea, creo que la presión me la pongo... No es porque esté mi editora aquí, no, la verdad. Perdón. No, porque conmigo siempre se han portado, y es verdad, ¿eh? O sea, que yo desde que trabajo con Lumen, puedo decir que conmigo se han portado súper bien. La presión creo que casi me la marco yo más, porque como siempre te dicen, lo de aprovecha el momento, que igual luego te pasas de moda y vives con el eterno miedo de pasar de moda, de que algún día te dejen de llamar o lo que sea, y vas y lo quieres coger todo. También es verdad que me llegan proyectos que me gustan, o sea, que es que encima tengo suerte de que me llegan muchas propuestas cuando vení, por ejemplo, a Casa América, ¿no? A Casa América he venido 2 años a pintar murales y me cuesta decir que no porque me gusta pintar en grande. Entonces, venga, vale, lo cojo, y cuando te das cuenta estás hasta arriba y dices, pero otra vez me ha pasado que he cogido por encima de mis posibilidades. Y no de la vida. Soy yo, o sea, quiero decir que al final el problema lo tengo yo. Porque todavía llevo ya... Frida salió a finales de 2016 y parece que acabo de empezar y que no aprendo. ¿Qué vamos a hacer? Darío Adanti nació en Buenos Aires en el 71, es historietista, empezó a publicar en el diario Página 12, en Clarín, en la revista Humor Registrado, estudió dirección cinematográfica en la Escuela Superior de Cinematografía de Buenos Aires. En el 95 intentó vivir en Nueva York, pero no lo consiguió, así que se vino a España, donde vive desde 1997, primero en Barcelona
y punto, dice aquí. Primero en Barcelona. Luego me he quedado con la curiosidad de decir, bueno, ¿y segundo cómo era, no? Allí empezó a hacer animación y se dio a conocer en el mercado del cómic español. Nació un martes y 13, que eso que me ha llamado la atención. Yo no sé si en Buenos Aires da tan mala suerte como aquí. Sí, vaya, igual. por Dios. Sí, exactamente igual. La Sobre prueba, todo para mi madre. la prueba Sí, humana. yo soy la prueba. Yo soy la prueba. Y aparte, después de nacer yo, se murió mi abuela, se murió mi abuelo, se murió mi padre, pero no por mi culpa, digamos, porque les tocaba, pero fue justo después de nacer yo. No. Entiendo que mi padre no se podría haber muerto antes de nacer yo. Eso también es algo que... Bueno, sí, máximo 9 meses. Es verdad, es cierto, es verdad. Bueno, ahora congelando el semen se puede, ¿no? Ay, vaya, te puedes morir muchos años antes de que... Bueno, Sí, perdón, esto y es los algo óvulos que también, ya claro. preguntaré luego. ¿No? Está intentando Darío ponerse llegar a la meta al tiempo que los demás, se está metiendo a ti todo. Oye, el otro día entrevisté a Gonzalo Suárez, acaba de publicar un libro que se llama La musa intrusa, creo, escritor, cineasta, y le pregunté que cómo llevaba esa doble vida. En el caso de Darío tiene muchas más vidas que compartir, y me explicaba, digo, esto de ser escritor, de ser cineasta, ¿cómo lo lleva? Y dice, bueno, yo es que nunca quise ser ni escritor ni cineasta, quería ser personaje de un libro. Esos niños de los libros infantiles, los que le pasaban aventuras maravillosas, y me pareció fantástico esa reivindicación. En su caso, tiene una vinculación con la lectura de Moby Dick de toda la vida, y probablemente sin saberlo siempre ha querido ser personaje de ese libro, ¿no? Sí, es verdad. Sí, mira, nunca lo había pensado. Pues sí, es verdad que soy muy fan de Moby Dick, entre otras cosas porque a mí Moby Dick me conecta con digamos, no solo la novela de aventura, o sea, me conecta a la infancia, porque Moby Dick para mí era como de los primeros libros que leí en la versión de Bruguera, de los cómics de Bruguera, de los clásicos de la literatura, y después ya me pasé a una edición de la novela, y luego ya he ido comprando diferentes traducciones. La última, que es de Andrés Barba, es muy bueno, por ejemplo, la última traducción de Moby Dick. Y claro, y me unía una cosa de aventuras de cuando era niño con una cosa, claro, seguís leyendo Moby Dick de adulto y sigue siendo un libro para las edades que vas cumpliendo. En cada edad vuelves a descubrir un Moby Dick. Y además, claro, en un momento ellos cruzan el Cabo de Hornos, quiere decir que recorren toda la costa argentina y la Patagonia, y como yo vengo de ahí, mi familia venía de La Pampa, pues claro, a mí cuando estaba por ahí persiguiendo a Moby Dick por el Cabo de Hornos, claro, yo cuando iba ahí a la Patagonia intentaba mirar a ver si lo veía y tal. O sea, que había una conexión, claro, porque leías a Salgari, que sucedía en la India, y eso es muy bonito, pero no me quedaba cerca para ir a verlo, digamos, ¿no? Pero con Moby Dick, bueno, también es verdad que recorre todo el mundo Moby Dick, en cualquier parte del planeta podrías mirar y ver a Moby Dick, ¿no? Oye, en su ausencia, Darío, hemos estado hablando de estas 5 preguntas que yo enviaba el otro día, y hemos respondido ya alguna, o al menos la hemos formulado, que es una manera ya de empezar a responderla. Vivimos un momento dorado de la ilustración en España. Ha notado que en estos años que se viene dedicando al historietismo, a la ilustración, está de moda la ilustración, es más fácil ilustrar en este momento, se reconoce más la autoría de los ilustradores en el mundo editorial. Yo creo que es un momento buenísimo. Y es un momento muy complicado a la vez, porque por un lado es verdad que cuando yo empecé en el año 90, el libro ilustrado era considerado algo para niños, ¿no? Incluso cuando decías que hacías cómics era considerado para niños. Después, por otro lado, éramos todos maromos los que trabajábamos en editoriales y los que hacíamos libros y los que ilustrábamos. Y de pronto ha habido una explosión. Bueno, justamente sucedió que se acabaron las revistas mensuales y semanales, con lo cual dejó de haber un trabajo diario que era de lo que vivíamos, con lo cual fue una crisis del sector brutal. Y sin embargo, eso lo que ayudó es que empezara a haber libros, o sea, que ya las tiras, los cómics y tal, la gente no viviera de hacerlos para prensa, sino que hicieran libros. Con lo cual, si yo cuando empecé tenía que adaptarme, porque yo lo que quería era vivir, entonces yo hacía un tipo de humor, pero para poder ganarme un sueldo veía que lo que había era una revista infantil, pues intentaba hacer tiras infantiles, pues veía que había más revistas de no sé qué, pues intentaba adaptarme a las revistas que había para poder ser asumido por el mercado. Cuando ese mercado se destroza, después, en el 2000, claro, la mayoría de la gente dice, ¿para qué coño me voy a adaptar al mercado? Voy a hacer lo que me salga a mí del toto, que al final, pues si me lo publican, guay. Entonces ha habido no solo una gran libertad en ese sentido, sino que ha salido una explosión de autores y sobre todo de autoras
que a mí me parece como la gran revolución gráfica del momento, y que hay una cantidad increíble y maravillosa de autoras de humor gráfico, de libro ilustrado, de cómic, y me parece que estamos en un lugar, en un momento dorado, siendo una época donde cada vez el papel está más en crisis, con lo cual hay como una contradicción. O sea, y justamente no dejan de venderse el libro de autoras que hacen libros ilustrados o viñetas, con lo cual me parece que están salvando bastante. Esto ahora ya no es por insultar, son como fue OT a la industria musical. Esto ya fue chiste, ¿eh? Digo, pero es verdad, esto me lo decía Frank Nixon, un amigo músico que venía de la época del indie, que me decía, yo le agradezco OT porque gracias a que existió OT, cuando fue, ahora ya no digo antes de que muera la industria musical, porque gracias a, bueno, OT me refiero a Bisbal y tal, porque gracias a que venden un montón, me producen a mí mis disquitos, ¿no? Claro. Entonces, esto no es lo mismo, porque esto realmente ha sido apuestas absolutamente novedosas y arriesgadas, porque justamente no había un mercado, y el mercado lo han ido creando las autoras y los autores. O sea, pero me parece que sí que estoy en fíjate que esto, una cosa, Flavia, sí que habla Darío, ya estábamos prevenidos. Sí, ya habló a lo Flavia, loco. por favor. No, que sí que hay una cosa de lo que dice él que yo vivo cagada porque yo me considero antisistema, yo me considero underground, ¿no? En mis sueños, y no dejan de crecer los seguidores. Claro. Y yo digo, mierda, no, porque quiero... Joder, yo pensaba, ¿sabes? O sea, vamos a reventar desde las alcantarillas esto. Sí. Y de repente estás aquí y no estás en una alcantarilla, ¿no? Y joder, y cada vez va mejor. Y bueno, un antiguo profe mío me dijo, creo que lo más bonito que me han dicho en la vida, ajá, que es que me dijo, no te preocupes, que tú eres como los Simpson. Le gustan a todo el mundo, pero no dejan de ser buenos. Total, qué bueno. Está muy bien. Y empezaron siendo underground, además. Es que yo soy más de Futurama. Entonces, de nuevo, ahí, joder. Ahí no, ahí. Pero sí. Bueno, pero mira los Ramones también. ¿Eh? Los Ramones. Claro, también, cosas así, no sé. Sí. Está peleado tener éxito con ser antisistema, digamos. Yo lo intento seguir siendo, pero sí que es verdad que yo misma me censuro por esa cantidad de gente que está mirando. Yo puedo acotar una cosa nomás, por si la tranquiliza sí, mi amiga Flavia, que la quiero mucho. Una vez yo... Me hizo el prólogo de este libro, Darío. pero porque yo, lo que hace falta. Resulta que lo que pasa... un día estuve en una reunión donde había un ex militante clandestino de las juventudes del Partido Comunista Argentino, y un ex militante del MIR, que era el Movimiento de Izquierda Revolucionaria chileno, que también había estado clandestino en la época de Pinochet, y se encontraron aquí en España. Y uno le dijo al otro, hostia, yo les pasaba a ustedes clandestinamente armas por la frontera entre España y Chile en la época de la dictadura, y me quedé muy mal, porque una vez que le pasé armas a uno de vuestro compañero, parece que las granadas no funcionaron, y él cayó en manos de Pinochet, y tal, y todos estaban ahí como se habían reencontrado aquí, y yo estaba ahí tomando mi café y flipando. Y entonces, el gran comentario fue que después de toda esa movida, uno le dice al otro, pues perdimos no en cuanto a la democracia, perdimos en cuanto a la revolución, porque venían del PC, del Partido Comunista. Perdimos, y sí, perdimos, hicimos la revolución y perdimos. ¿Y ahora qué? Y el otro le dice, y ahora solo nos queda forrarnos. Que claro. Eso dije, pues yo como no me arriesgué en ninguna revolución, pues voy a intentar forrarme nada más. Pero... varias cosas que tengo aquí anotadas. Bueno, como no hemos traído, hemos dicho antes, oye, qué buena idea hubiera sido traer un pincho con unas imágenes que pudiéramos ver. La vez que yo más me gusta de estos he tenido en Instagram, porque sigo usando fax, pero soy un chico moderno, fue una vez que saqué una foto a este dibujo de Flavita Banana, donde se ve perfectamente el sombrero del Principito, todos lo recordáis, y una frase abajo, un pie que pone el Principito para veganos. Y se ve que hay unas frutas, unas hortalizas, verduras dentro de ese sombrero, y de repente tuve como el doble de me gustas de los que tengo habitualmente, y dije, voy a estar poniendo fotos de dibujos de Flavia todo el tiempo para subir mi ranking. Dos cosas que me gustaría, de las que me gustaría que habláramos. Cómo las revistas, los diarios, que en su momento tuvieron que cerrar, dejaron de publicar, de repente se han convertido también de nuevo en un fabuloso espejo de lo que se está haciendo en la ilustración. Los periódicos vuelven a trabajar con ilustradores, las editoriales llaman a los ilustradores, y el tema de las redes sociales. Decía antes, lo tengo por aquí, que Flavita tiene K son muchos, ¿no? Sí, muchos. Millones. Kilos. Kilos. Bueno, pues tiene 558 kilos, que tampoco es tanto. 5 gordos, yo creo que tampoco es mucho más. Pero bueno,
en Instagram y de repente, yo qué sé, 30.000 me gusta, 8.000 me gustas y así todo el tiempo. ¿Qué le pasa con Twitter, por cierto, a Flavita? Que no lo sabe usar. He entrado en Twitter esta mañana y se abrió la cuenta para que no le quiten el nombre, porque tonta no es. Ah, claro. Pero tonta sí es, porque no sabe usar Twitter y no entiendo nada y no me da pavor y me salgo. La última noticia es la última nota que subió fue hace 2 años diciendo yo no entiendo esto de Twitter y tiene 10.000 seguidores. ¿Ah, sí? Ya te digo. Eso no sé ni entrar. Pásame algo, tío. Tenés más que Tweetstar, que están todo el día tuiteando. Todo el tiempo. Sí, es la cuenta más rentable del mundo. Hablamos de redes sociales, si os parece. Antes hemos hablado un poco, Darío seguro que le gusta que hablemos de esto también, y de este momento donde los periódicos, las jóvenes editoriales, Lumen, ¿dónde está la editorial de Lumen? Pobre. Lumen, pero las jóvenes editoriales han hecho un fenómeno común que la gente se acerque a las librerías, lo cual es ya bastante insólito, y desde luego para buscar libros ilustrados, sin complejo de ningún tipo, ¿no? Me gustaría que habláramos de estas dos. Los periódicos les falta un poquito más, ¿eh? Yo siempre digo que en los periódicos, si te fijas a cualquier persona que está ahí mirándose el periódico, tú fíjate ahí en los bares, y es que me paso el día mirando a la gente porque no tengo nada que hacer. Y está alguien ahí apoyado en el bar y mirando el periódico, ¿no? Y la gente va pasando así, pim, pim, y a lo mejor se para pues, en lo que le interesa un poquito más, pero sin falta todo el mundo mira las viñetas. Todo el mundo. Aunque sean antiguas, porque hay periódicos, por ejemplo, que reproducen las de Calvin y Hobbes, creo que es en La Vanguardia o así. Todo el mundo las mira. Creo que los redactores de periódicos tienen que mirar más a la gente que lee los periódicos. Creo que no sería ninguna pérdida poner más viñeta en los periódicos. De hecho, sería pura ganancia, o por lo menos en su versión digital, ¿no? En cada periódico que habrá 2, 3, podría haber 15. Podrías ilustrar noticias con viñeta en lugar de con foto, ¿no? Porque la foto es una redundancia, es lo mismo que ya estoy leyendo en la noticia. Entonces, dame una imagen que reinterprete esta noticia. Ahí lo dejo. Estoy muy de acuerdo. Tengo una pregunta ahora para María. Darío, algo de redes sociales, de revistas, periódicos, esas posibilidades que se abren al mundo de la ilustración, desde los medios de comunicación, diarios, semanales. Bueno, creo que, y esto lo hemos hablado mucho con Flavia, y sobre todo María y Flavia saben más de esto que yo, pero sí que creo que en un momento que fue un poco de transición, en que las editoriales no solo estaban en decadencia, sino que éramos un circuito pequeño y casi todo masculino, fue una gran escaparate, una gran liberación y una forma de autoeditarse las redes sociales. Y entonces eso hizo que autoras como Flavia pues llegaran a un montón de personas, y que entonces recién después los medios nos fijáramos en ella, ¿no? Con lo cual ha dado una libertad, creo yo, muy importante. Y creo que al revés, que los medios lo que estamos ahora es yendo detrás de las redes sociales. Es decir, el humor de Mongolia, que es fragmentado porque si nosotros vamos a un humor que no sea fragmentado, pues estamos yendo por detrás de lo que realmente ahora estamos viendo todos, que es la fragmentación, ¿no? Con lo cual creo al revés, que vamos... Pero Mongolia es curioso porque yo creo que sí o sí lo tienes que leer en papel, porque si Mongolia estuviera en digital te daría epilepsia. Sí, o sea, es una cantidad de información, de imágenes. Cierto. Ahí sí que hay tanta viñeta, eso es arte pero de tantísima viñeta. Que es el puto genio de y cada sección es como, bueno, esto va a ser publicidad. No, es de nuevo información, o sea, es como brutal. Y viñetita y luego está la parte del final, ¿no? La parte Asia Azul, que es la parte de verdad. Sí, que aparte que seria. Es la que más, porque la que no hago, pero es la que a mí me parece más importante, que es la parte de periodismo independiente. Investigación de la relación entre, por ejemplo, la banca, los medios de comunicación y los políticos. Cuántos deben de cada partido, cuántos deben y endeudados con qué bancos están y todas estas cosas, ¿no? Se me ha olvidado antes contar que va ilustrado también. Es uno de los creadores de Mongolia, por cierto. Si hay alguien de Vox, no le haga caso, que no es verdad. Oye, luego hablamos. ¿Hay problema con la nueva, no? Luego hablamos del humor y de la ultraderecha. Bueno, están ahí flirteando un momento. Creo que luego hablamos de Vox y de la ultraderecha, ¿qué tal? Pero antes, quería, María, que habláramos también de todo este territorio que de repente ocupa la ilustración. Hablamos de revistas, hablamos de periódicos, hablamos de libros, pero hablamos de bolsas, hablamos de carpetas, hablamos de plumieres, o sea, de repente hay, ya digo, como mucho trabajo que tiene que ver con la ilustración. En realidad la ilustración siempre ha estado ahí, porque yo de pequeña ya tenía
los estuches, los bolsos y todo. Lo que pasa que ahora, pues... Ahora somos nosotras. Ahora somos nosotras. ¿Sabes? Qué bien. Pero es verdad que la ilustración siempre estaba ahí, lo que pasa es que no se le daba el valor que tenía. Estaban y sin más, no te parabas a valorarlo, pero yo de pequeña mi ilusión era empezar al colegio para estrenar los estuches nuevos. Y mochila y esto, ¿no? O heredar el de mi hermana, que me encantaba, pero no sé, que siempre ha estado ahí. No sé. Yo creo, esto es un pensamiento mío, que no sé si es cierto o no, porque cualquiera de estas leyes universales que hace uno, alguien te trae un dato y se te cae. Pero creo que también lo que ha cambiado es que somos una generación que se crió viendo dibujos animados, tebeos y cómics, y entonces hemos crecido y ya no tenemos el prejuicio de nuestros abuelos de creer que eso es para niños, sino que sabemos que no. Y de hecho esto lo dijo Álvaro Pons, que era un crítico de cómics, que dijo, cuando un niño o una niña lee tebeos, luego va a seguir leyendo tebeos, pero aparte va a leer novelas, va a leer libros, va a ir al cine, le va a gustar la música. Entonces yo creo que es no solo un inicio en toda una educación cultural, sino que luego la gente que empieza leyendo tebeos sigue leyendo, ¿no? Teníamos una segunda pregunta de estas 4 o 5 que aparecían en mi correo, que era el cómic, el libro ilustrado está trayendo a jóvenes lectores a las librerías. Sin duda es así. Hay lectores que se han acercado por primera vez a una librería buscando un cómic y solamente por eso merecería la pena que miráramos este mundo de la novela gráfica, o como se diga ahora, espero decirlo bien, con el respeto de que han atraído muchísimos jóvenes lectores. 2 cosas que tenía aquí apuntadas es que los ilustradores en este país durante años, como los traductores, no aparecían en las tapas de los libros, es decir, el autor era quien escribía el texto y luego por dentro, en alguna parte, a veces nunca, de una manera muy invisible, se citaba a quién era el autor de las ilustraciones y que no se devolvían los originales. Tengo amigos ilustradores, viejos amigos ilustradores, que hablan de cómo venía un motorista, en el mejor de los casos, no había ni fax entonces, no les digo más, cómo venía un motorista a tu casa y recogía un dibujo que desaparecía en esas redacciones de máquinas de escribir y humo de tabaco y nunca aparecían, y aparecen ahora en subastas originales de Penagos, de ilustradores catalanes de los años 20, de Chumichúmez, etcétera, porque estaban metidas en carpetas dentro de los periódicos, de modo que algo en este tiempo desde luego hemos salido ganando. Hablábamos del estilo, cuando ha entrado Darío, de cómo uno consigue el estilo, ahora nos va a contar cómo dibuja. Somos digitales, somos renacentistas a la hora de dibujar, sacamos las cartulinas negras y los lápices de colores, o todo esto es ficción y tenemos un programa, una app de estas o como se llame, que nos permite hacer esto. No, ese libro específico está hecho a mano, pero porque también yo me tiré... yo tenía un problema, y antes que hablabas del estilo, yo siempre fui muy duro dibujando, entonces yo creo que lo que hago es hacer mucha cosita bonita, mucho detalle, mucho color para disimular que dibujo como el culo, digamos. No lo digo en broma, ¿eh? Entonces, siempre fui muy torpe, entonces me cuesta mucho y tengo que luchar conmigo mismo, entonces no, bueno, pero esto lo hago para disimular. Está bien. Para disimular. No está mal, no Y está mal. entonces, ¿qué Exagera. pasa? Que me tiré cuando empecé en el Jueves. Yo estaba fascinado con una línea del cómic underground americano, entre los que estaba Max Cannon, un autor que se llama Max Cannon, que lo que hacía era fotocopiar siempre la misma viñeta, por eso firmaba Canon como la fotocopiadora y la cámara de fotos, fotocopiaba siempre la misma viñeta, que en realidad era un collage de iconografía antigua americana, era el padre con la pipa, con el tal, pero les hacía hacer diálogos absolutamente demenciales y brutales. Y a mí me gustaba mucho y entonces... digamos, yo lo que empecé a hacer en el Jueves, antes en Buenos Aires, cuando venía de las demás revistas, lo hacía a mano. Claro, me compré mi primer ordenador, que estamos hablando en el año 97, 98, que era un ordenador que tenía, yo qué sé, 56K o algo así en esa época. Bueno, como mi mente, que sigue teniendo 56K. ¿no? Y entonces, yo lo hacía, claro, hacía los bocetitos, pero escaneaba y con el ratón, porque no había ni tableta gráfica, ni lápiz óptico, ni hostia. Y salvabas con solo línea negra, y salvabas si te tenías que ir te hacías un café, ¿no? Entonces te ibas a comer abajo, una pizza, volvías y habías salvado, ¿no? Y entonces empecé a repetir viñeta porque me gustaba el rollo punk de dibujar con el ordenador y que sea siempre la misma viñeta repetida. Y ahí hice El Niño Dios y tal. Y les parecía, no porque estaban Manel Fondevila y Albert Monteis, que eran grandes personas que me metieron ahí, pero la mayoría del público del Jueves era como, no sabe dibujar, que tenían razón, pero no porque lo hiciera en ordenador, digamos. Entonces, es una mierda, tal, no sé qué. Y entonces me tiré como 12 años trabajando en el Jueves, haciendo en ordenador, pero mi etapa de ilustrador para otros medios lo hacía a mano. Y cuando terminé los Jueves estaba tan cansado del recurso de repetir viñetas y de tener que hacerlo en ordenador que volví
a mano. Solo que había un progreso. Yo antes hacía acrílico con pincelito y ahora que tengo un pulso bastante malo, entre otras cosas por el abuso del tabaco, del alcohol y de la masturbación, que suele generar un mal pulso. Y he descubierto los podcasts. He descubierto los podcasts, que son los rotuladores de acrílico, que entonces tienes un pulso de puta madre. De wash. Oye, dos cosas antes. ¿Rotuladores? Los posca. Los podcasts. Es wash, es wash. Yo les llamo como acrílico también. No tiene... Que nunca supe que tiene pues cola. estudió de verdad ilustración y bellas artes y sabe estas cosas. Yo nunca supe la diferencia entre wash y acrílico ni témpera. Acrílico ni tiene mucho. cola. Sí, te Ah, pinta es la verdad, un es adherente, plástico. o sea, si dejas secar acrílico lo puedes sacar de una capita. Claro. Y el wash es tiza en agua. Ah, por eso es opaco. Y por eso puedes luego, si pintas un cristal, pues por ejemplo rascar un Posca, porque no Ha tiene, habido- no tiene adhesivo. Ha habido un momento Acabo de de aprender algo, formación voy a profesional aquí. Si te manchas con Posca lo puedes lavar, si Me no te encanta hablar manchas con gente acrílico no. que Pero el sabe acrílico técnicas también lo puede porque se rascar, aprende un montón, sí. de verdad. Eso sí, pero se podría sacar. Estos son grandes verdades que nos podemos llevar. Por ejemplo, Sí. el acrílico lo puedes raspar. O sea, Hablamos como mucho de titular, esto. ¿no? Al contrario. Hablamos mucho de esto, ¿no? Los ilustradores. ¿Sabes si haces con Cuando nos Posca la juntamos solo camiseta, hablamos se de te va esto. o no? No, yo imagino. Seguro, vamos. No, bueno, no te creas, ¿eh? Esto decía un ilustrador argentino, Carlos Nine, que fue un grande que falleció. Que me acuerdo de la primera vez que yo entré en la revista Humor, en el año 90, que era como el jueves, pero de ahí. Estábamos en el ascensor y yo no me acuerdo qué le dije al director o al jefe de redacción algo de algún autor, de como te diga Crazy Cat o alguna historieta clásica que a mí me gustaba. Y el tío me dijo, ¿eh? Y entonces Carlos Niño me dice, Mande. deja chaval, el gran ilustrador. Me dice, deja chaval, déjalo, que este es un jefe de redacción, esto no entiende nada. Y me dice, ya te darás cuenta que lo más ilustrado de las redacciones somos los ilustradores. Oye, Y es cierto, ¿eh? Solemos hablar de cosas muy frikis. Antes de hablar del humor, que me Sí. parece un tema interesante en los tiempos que corren, sí me gustaría incidir en esto del canon del dibujo. Ha habido una gran temporada en que había un canon y sabías o no dibujar, y los nuevos ilustradores, las nuevas ilustradoras, habéis conseguido cambiar ese canon, de modo que ahora se puede dibujar de muchas maneras y se puede dibujar bien de muchas maneras, ¿no? Sí. Sí, aunque yo, bueno, quiero decir, yo siempre, yo qué sé, también es porque, joder, porque lo has estudiado y te has pasado tus años ahí dibujando modelos en pelotas durante 7 años, quiero decir que te aprendes cómo funciona un cuerpo, Claro. cómo se dobla un codo, cómo se dobla una mano, cómo... Yo siempre pongo el mismo ejemplo, digamos, no sé si aquí no tengo yo el móvil, pero... Lo ha dejado dentro para que no sonara. Y ahora lo necesito. No, quiero decir que un móvil dibujado es un rectángulo, ¿no? Y todo dependerá si necesita dibujas, un móvil cualquiera, le si dibujas presto- correctamente la mano, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Que de repente pasas por cuentas donde quizá el humor es bueno o así, pero a mí me chirrían los ojos con la manera de dibujar, ¿no? Que no es tan difícil, fíjate. Dibujar bien es mirar bien, ¿no? Entonces, si dibujas un rectángulo con una mano, con el pulgar hacia abajo y así, ¿no? Que no sé... ¿no? Que pasa mucho, ¿no? O con una pelota, como si fuera Doraemon agarrando un móvil, pues dices que es una tarjeta de visita, o sea, puede ser muchas cosas. Pero basta con que pongas el pulgar en el lugar correcto y es un teléfono móvil. Entonces, creo que no hace falta pasarte 7 años dibujando a gente desnuda, pero un poquito de esfuerzo en dibujar correctamente las personas. Y puede ser muy sencillo, mírame a mí, ¿no? O sea, es lo mínimo, pero porque hay una depuración para que se entienda. ¿Alguien le ha dicho a María Jesús alguna vez que no sabía dibujar? No. No ha tenido ese... Como a Darío, Como a mí. Qué mala que hostia. llegó y dice, Que me lo han María dicho no mucho. sabe dibujar. No, verás, yo mis seres queridos y eso, pues no. Ha pintado aquí un tresillo A fatal. mi madre siempre... No, las madres no, por favor, No, Hostia, pero mi yo- madre me dice que dibujo, me dice, cada vez dibujas peor, Flavia. Esas madres Amor de sinceras, madre. Flavia. que- No, bueno, pero yo he ido a muestras de portfolio Sí. y sí me han dicho, y llevaban razón, ¿eh? No, es verdad, que en aquel momento que no tenía la suficiente calidad, hay veces... o sea, yo reconozco que eso, que me han dicho muchas veces que yo no llegaba al nivel y yo creo que estaba en lo cierto de que no llegaba al nivel, y luego hay gente que en redes sociales pues también piensan que no dibujo bajo sus estándares de calidad, pero
que me parece muy bien. Los no, porque expertos. mis dibujos son sencillos, tienen mucho fondo blanco y eso. O sea, los tuyos son... Los tuyos ya no, te quiero... Para ellos serán... Pero a mí no se atreven a decirlo. No, porque tú lo haces muy bien, porque tú tienes una percepción espacial, por ejemplo, que yo no tengo. Bueno, la cosa es que para este dibujo, para la gente ahí le gusta mucho más el realismo, a lo mejor piensa que lo mío es una mierda. Pero que también creo que hay una cuestión de gusto, ¿sabes? Que dentro de... Sí, pero si tú ves algo que no te gusta, no lo dices. Ya, bueno. Sí, es educación. O sea, es una cuestión de mala educación. No, me ha preguntado, pues digo, bueno, sí, Esa claro, hay sinceridad gente que me ha dicho que no le gusta mi dibujo y he dicho, pues ¿qué le vamos a hacer, chicos? Pues hay más gente dibujando, vete a otra cuenta y admira la belleza de otros compañeros y compañeras. A partir de ahora, sugiéreles que lean a Darío. Mira a Darío, que dibuja estupendamente y ya está. Oye, Darío, el tema del humor. En este libro que se llama... lo he apuntado mal, decía no disparen al dibujante y es disparen al dibujante. Es el último libro. Por cierto, no hemos dicho antes que el Premio Nacional del que empezamos, de cómic, del que empezáramos hablando, está publicado por Astiberri. Creo que merece mucho la pena reivindicar estas editoriales que llevan años es la mía también, novela gráfica, años publicando libro ilustrado y nos alegramos. A Paco Roca, a Gallardo, mucha gente, pues esto es también Astiberri, efectivamente, y es una reflexión sobre el humor. Habla de cómo le han preguntado 72 veces en entrevistas, entrevistas televisadas, en la radio, sobre los límites del humor. Está a punto de ser el primer moderador de Mesa Redonda que se apuntaba a esta pregunta también, pero como ya lo he leído, digo, bueno, ya sé lo que me va a contar. Habla del humor y se pregunta en este libro si el humor empieza a ser en esta sociedad que vivimos una profesión de riesgo. Ha tenido amenazas de la extrema derecha, ha habido veces que ha tenido problemas a la hora de presentar un espectáculo, de presentar una revista. El humor sigue a estas alturas, 2019, siendo una profesión de riesgo. Sí, de hecho nosotros hemos hecho 5 shows con protección policial. Protección policial 3. Los otros 2 fue con gente que se nos metió dentro y se pararon y se nos vinieron al escenario y yo que soy muy cobarde buscaba enseguida dónde estaba la salida a los camerinos porque yo le iba a decir juguemos al Scrabble que ahí te gano, pero a hostia seguro que no. Pero sí, es verdad, pero también sucede que yo creo que el humor siempre ha sido peligroso. También a mí lo que me gusta es también provocar yo soy de izquierda y me gusta provocar mucho a la izquierda también con el humor, porque me parece que la izquierda cae en un dogmatismo. Yo soy de izquierdas. No, Mongolia, hablamos de Mongolia. Pero no te creas, nos llaman fachas, ¿eh? Hay sectores de la izquierda que nos llaman fachas, sí, nos llaman fachas. Lo cual también me hace gracia, me parece que la sátira política, si no te insultan de todos los lados, no le estás haciendo bien, digamos. Porque la sátira política está justamente para remover y que tú te lo plantees. Yo no estoy diciendo que yo tengo razón. Lo que estoy diciendo es que agarro los conceptos. A ver, la sátira política va contra los idealismos. O sea, todo lo que ha pasado de malo en esta sociedad ha sido por el idealismo. Todo, ¿eh? Desde ponernos en 2 patas. Eso fue el Homo erectus fue un idealista. Digo, yo tengo dolor de cintura por ese hijo de puta. O sea, que pues, yo lo bien que estaría ahí. Y entonces, claro, el idealismo es lo peor que hay, ¿no? También es lo mejor, obviamente, si no fuera por el idealismo no hubiéramos llegado a otras cosas. Pero es terrible. Hitler fue un idealista, Franco fue un idealista, pero Stalin también fue un idealista, digamos, ¿no? Y entonces el humor lo que hace es, el idealismo cree que podemos vivir en una especie de... No, que podemos vivir, que el ser humano tiene algo de grandioso y maravilloso. Y el humor lo que te muestra todo el rato es que no, que la condición humana es pisar la cáscara de banana, ¿no? La piel de banana, ¿no? Y entonces, claro, cuando un idealista, tú le estás diciendo que su ideal también pisa la piel de plátano, pues claro, se te enoja porque en realidad es como decirle que la famosa frase de que el emperador va desnudo, ¿no? Con lo cual te terminan odiando un poco todos. Solo que hay que decirlo, la derecha amenaza y la izquierda solo trolea en Twitter, con lo cual es bastante más civilizada que la derecha, ¿no? En eso hay que decirlo. Y sí, pero a mí me gusta que sea peligroso, me jodería mucho una sociedad donde nadie le provoque nada, porque estaríamos anestesiados. A mí también me joden chistes, por cierto, ¿eh? A mí también me joden chistes, lo que pasa que defiendo la libertad de expresión, a mí hay chistes que no me gustan, hay chistes o temas, siempre la gente dice, pues entonces vale todo en el humor, sí, vale todo, otra cosa es que yo quiera hacerlo, que a mí me gusta que me lo cuenten, ¿no? Digo, yo después le doy la libertad que quiera de hacer los chistes que quiera, pero también yo tendré libertad de ofenderme con algún chiste. Lo que no quiero es que venga la justicia y se lo lleve preso, es algo que podemos discutir desde la libertad de expresión. Claro. El problema que tenemos con el tema del humor es que o creemos que nadie se debería ofender
o creemos que, digamos, que habría que prohibir al humor. Y yo creo que no, que justamente la dialéctica pasa porque haya libertad absoluta de creación y que la gente pueda expresar lo que le genera esa creación. Y tú lo gestiones como autor, es tu problema, digamos, no pasa nada. Pero ni pedir la cárcel, ni tampoco estar burlándose de alguien que no le ha gustado, porque tú cuando haces algo público es para exponerlo a los demás, ¿no? Me encanta el principio del libro, Disparen al humorista, porque cuenta que lleva dibujando desde finales del siglo XX. Dice, y desde entonces, entonces terminaba la Guerra Fría, Alemania se reunificaba, Yugoslavia se hacía pedazos, Saddam Hussein invadía Kuwait, se liaba la Primera Guerra del Golfo, en Argelia triunfaban los islamistas, liberaban a Nelson Mandela, en Gran Bretaña dimitía Margaret Thatcher. La verdad es que uno siempre tiene la sensación de que su época es la peor época del mundo, pero los que llevamos ya varias épocas difíciles viviendo, la verdad que sí, han pasado cosas terribles en los últimos años y el humor ha prevalecido. Habla de Charlie Hebdo, este atentado terrible, que nos hizo a todos, yo creo que despertar de una especie de sueño buen rollista y enfrentarse a la crudeza de que alguien podía matar a 12 personas por un problema con una revista gráfica. Pero también ha pasado que ha mostrado también lo hipócrita que somos todos como sociedad, porque Charlie Hebdo no es una revista que sea un humor fácil. O sea, si Charlie Hebdo saliera en España, a la mayoría no nos gustaría, y a mí sí, pero digo, a la mayoría no le gustaría porque se mete con todo, se ha metido hasta con el feminismo, digo que es realmente muy provocadora, porque también hay que reconocer que la provocación de la sátira hace que pueda resultar revolucionaria en determinados momentos y reaccionaria en otros. Pero esa es la que decía, la función de la sátira tiene que ver con provocar. Y entonces muchos de los que se pusieron la chapa de Jesús y Charlie apenas se metió con Cristo, pues ya no les gustó, o apenas se metió con el fútbol femenino hace poco, tampoco les gustó. Entonces, por ejemplo, claro, estamos en todo. Yo estoy suscrita y no me quite la suscripción, pero pensé que mierda de portada, qué asco. Era mala. Pero bueno, dije, esa es nuestra opinión, a mí tampoco me gusta la portada. Será el día que tenían. Me pareció bastante gilipollas, como de los años 70 y como de esa época. Pero bueno, no vamos a criticar a Charlie Hebdo. A lo que voy. ¿Cómo que no? Vamos. Es que. No, claro, pero que digo, pero la gente que salió a defenderlo, vimos a Rajoy y tal, todos con la chapita, y al otro día pusieron la ley Mordaza. Que haces un chiste y te meten una multa que te cierran en la revista. Con lo cual era todo muy hipócrita, ¿no? Una pregunta más del humor. Llevamos 1 hora y 5 minutos. Nos vamos a extender 10 minutos más, puede ser. Quería que hablarais de vuestros Jesús, libros. una sola cosa que quería decir con este cerebro. Claro. ¿Puedo? Un último detalle que a mí me pareció para que vean lo contradictorio que es con la libertad de expresión. Es maravillosa, pero es contradictoria y eso es lo que mola la libertad de expresión. Y lo contradictorio que es el punto en el Código Penal de ofensas a los sentimientos religiosos haría que Charlie Hebdo hubiera sido cerrada por esa portada, ¿no? Y sin embargo, claro, como era sobre los musulmanes, no, porque solo considera que es una ofensa a los sentimientos religiosos los cristianos. Entonces, incluso La Razón, que ha pedido que cierren medios o chistes o lo que fuera, bueno, digo La Razón que lo haya pedido, pero que han tratado el tema por ofensa a los sentimientos religiosos, republicó la portada del Hebdo en defensa del Hebdo. O sea que hubiera sido buenísimo que con el Código Penal cerraran La Razón por ofensa a los sentimientos religiosos por reproducir la portada de Charlie Hebdo. Eso a mí me hubiera parecido ya comedia pura. Bueno, vamos ya, te digo 10 minutitos más. Hemos respondido a la primera pregunta esta que traíamos en el correo. Sí parece que vivimos un momento dorado de la ilustración en España. Sí que se reivindica el papel de los ilustradores, de las ilustradoras. Sí que hay un mercado que solicita ilustración, periódicos, revistas, redes sociales, pero también pues objetos de otro tipo que hemos visto. Sí hemos visto que el cómic, el libro ilustrado, está trayendo a jóvenes lectores a las librerías. Había otra pregunta que tenía mucha gracia. ¿Está el libro en este momento de zozobra tecnológica donde todo el mundo tiene que ser modernísimo? Decía yo, ¿está afianzando la relación de los lectores con el libro en papel? Se empieza a discutir si es leer, escuchar libros. Ha llegado Storytel, una compañía sueca que graba discos, y el purismo literario dice que escuchar no es exactamente lo mismo que leer un libro, de modo que si uno está leyendo, iba a decir una barbaridad, cualquier que se os ocurra que no nos guste, sí que es leer, pero es un libro de golf, por ejemplo, es leer porque está en papel, pero si escuchas a Shakespeare no estás leyendo porque escuchar no es leer, ¿no? Parece ser que no hay discusión con el libro ilustrado. El libro ilustrado es el rey del libro en papel, es algo que hay que leer en papel. No podemos grabar un libro donde estemos contando, pues Frida Kahlo y tal, dice, mire, aquí hay un dibujo muy bonito que es tal cual, con lo cual el libro está indisociablemente, la ilustración está reivindicando de nuevo la edición del libro en papel a estas alturas de la película. ¿Sí?
la pregunta. No, es que me he quedado flipado porque estoy totalmente de acuerdo. Sí, es verdad. Sí. Hay veces que hago preguntas de estas que se responden por sí mismas y me quedo No fatal. sabía lo del audiolibro, sí es verdad lo que decís. Lo del audiolibro es raro. Es raro porque yo creo que, de hecho... Para ilustrarlo, desde luego. Yo creo que lo que le pasa a la gente que lee, ¿no? A los lectores y lectoras, a la gente que le gusta mucho leer libros, a mí supuso un poco mi boom fue empezar a retratar a las mujeres lectoras, ¿no? Porque no estaban siendo muy retratadas, y lo que ocurre es que alguien que lee libros a menudo es una comunidad dispersa, que no, a salvo que hagan clubs de lectura, no se juntan, pero es un rasgo del que todo lector y lectora está muy orgulloso, ¿no? Porque supone un momento en el que desconectas literalmente de todo. Digamos, es un momento donde miras el móvil, no miras a los niños, no miras a tus padres, no miras nada y te metes en otro lugar. Entonces, por eso yo suelo decir, o sea, es que aunque estén en Instagram mis imágenes, si miras mi libro es otra cosa. O sea, te vas a parar y te vas a meter dentro de algo. Y cuando es leído... Porque a mí, por ejemplo, me gusta que me lean, no los audiolibros, sino que me lean. Pero es algo muy concreto, o sea, tienes que estar muy tranquila, los ojos cerrados, o sea, como de niño en la cama, ¿no? Porque, y te tienen que leer muy bien, porque si no, mal. Y no tiene nada que ver. Es fantástico igual, pero no tiene nada que ver. Entonces, el tema de los audiolibros, yo he empezado un par a que me los leyeran, pero... Es raro, es muy raro. Muy raro porque te despistas y es como mierda, pausa, espera, que no he... Voy a volver a ver este párrafo. Yo nunca lo intenté. Léemelo otra vez este párrafo. María quería decir algo. No, bueno, que aparte uno se imagina también yo me imagino los tonos de los personajes, tengo que parar, o sea, yo no leo de corrido, sino que muchas veces paro y cierro los ojos para imaginar lo que me han contado, o sea, como que necesito mis tiempos. No o sé. te lees la misma página 85 sí, veces. o te gusta algo, el subrayar, ¿no? Sí, pues no te has enterado. Sí, Es bueno, verdad, ¿cómo marcás y subrayás los audiolibros? ¿No? Pues yo marco todos los libros y todo. Me acabo de explotar la cabeza intentando responderte. ¿Cómo subrayas un audiolibro? ¿Cómo subrayas un audiolibro? Yo, o sea, creo de tal manera que lo del audiolibro es para gente que no leía realmente, ¿no? Bueno, vamos a ir acabando para mantener el decoro hasta el último momento. Bueno, teníamos... Oye, hablando de mujeres lectoras, es verdad que la lectura aparece de forma reiterada en las viñetas de Flavita. Hay dos que me han encantado. Esa clásica de dos madres y dos niñas en un banco. Entonces, una madre está leyendo un libro y a su lado su hija está leyendo un libro y al otro lado está una madre viendo un móvil con una niña leyendo un móvil y el pie dice, ¿y usted, señora, cómo hace para que su hija lea? Esa me gustó mucho y en este vídeo del País está dibujando, explica todo el proceso que nos ha explicado un poco fragmentariamente, porque lo he preguntado en diferentes preguntas. Está explicando cómo dibuja al tiempo que hace una viñeta donde un niño tiene un ratón enchufado a lo que acabas viendo que es un libro. Se ve cómo crece. Es exactamente esto. Entonces hay un ratón que sale del libro abierto, que se distingue perfectamente, y una voz que dice, mamá, no va. Y me ha encantado esta historia. Una pregunta más para Darío. Límites del humor. No pienso preguntar por los límites del humor para no ser el primer moderador de mesa redonda que incluya en el siguiente libro. Pero sí me ha encantado esta historia que cuenta cómo en esta sociedad nuestra absolutamente desbaratada la gente se ofende más por lo que ocurre en la ficción, dice en un momento dado, que por lo que ocurre en la realidad. Y es verdad, ofende mucho más un libro, una viñeta, o un tuit, que la realidad que nos rodea en cada minuto de nuestra vida, ¿no? Sí, y creo que eso tiene que ver con que estamos viviendo en épocas muy extrañas, no muy extrañas, un nuevo paradigma, donde no tenemos muy claro qué es lo real y qué es lo virtual. Y entre otras cosas porque realmente se está virtualizando nuestra vida. Ya el dinero no es papel, ya el dinero es un número en un ordenador, ya relaciones que tenemos a través del ordenador. Entonces ya empezamos a ver como que no empezamos a diferenciar bien qué es lo real y qué es lo virtual. Y nos puede ofender más. De pronto nos pueden hacer una reforma laboral y nos la sopla, pero un chiste en un tuit nos indigna y somos nosotros mismos nuestra propia cortina de humo.
Porque al final los medios levantan eso porque los medios quieren visitas, y si yo he tenido muchas visitas en internet, pues lo ponen y al final no nos estamos enterando pues que se nos viene una recesión de la hostia, pero estamos todos ofendidos con un chiste, ¿no? Efectivamente. Bueno, estamos terminando ya, pero sí me gustaría que hablaran de sus libros. Creo que está bien esta última bocanada en la que puedan hacer proselitismo de su propia obra. Y, si no me he equivocado, El placer es el último libro de María Gese. Me han enviado también de la editorial la 15ª edición de Frida y van ya por la 21ª. Me encanta decir los números bien porque da una sensación de tipo oculto y preparado. Estaba a punto de fracasar, pero lo he hecho bien. Frida lleva 21 ediciones, salió Bowie también, que lleva, no sé, 5 o 6 ediciones también, y El placer, que es el último libro. Sí. Cuéntanos de su libro, cuéntanos. Del último, libro. ¿no? Sí, venga. Todos. No, hombre, no. Sí. Bueno, acaba de salir hace poco un libro que habla sobre el placer y la sexualidad femenina partiendo de la perspectiva de la propia historia de la protagonista, y habla de otras mujeres que han vivido la sexualidad de una forma más libre o han hablado del tema, y científicas. Bueno, es un homenaje a todas, no, ojalá fuera a todas, muchas de esas mujeres que han hecho, yo creo, bastante por nosotras a día de hoy. Es un homenaje también a las amigas, porque la protagonista se basa un poco en mi experiencia. Ya. Claro. Pues sí, parte del autobiográfico, que sí que es verdad que para mí también era muy importante. Yo aprendí de sexo por conversaciones con mis amigas, ¿no? Y entonces también es un homenaje a ella, y este libro también tiene, o para mí tiene esa esencia de conversación con tus amigas, de esas conversaciones que tuve con ella, pues con el lector y la lectora. Y más o menos así. Que ya muy tarde. Pues es el libro del placer. Archivos cósmicos, hay una S invisible que es de una serie de tocar invisible a la vista. Es el último libro. Que en el audiolibro tampoco se nota eso. En el audiolibro no se nota nada. Y entonces hay, bueno, mucho... Estaba buscando una que no recuerdo, que me encantó, pero no la he encontrado. Pero, por ejemplo, pues si hubiéramos traído lo de la cosa en la pantalla... ¿Quieres ser el lector de mi audiolibro? Venga, yo te lo... Miren, se lo voy a leer de audiolibro. Cierren todos los ojos. Se ve un tipo y delante de un tipo una manifestación de mujeres. Y entonces dice el tipo, entonces nosotros no vamos, vais vosotras solas. Es el chiste de Archivos cósmicos. No es un libro que, como tal, quiero decir, es un libro evidentemente, pero no es un libro que alguien piense en un libro, sino que es una recopilación de tiras, álbum. con lo cual es distinto. Bueno, tiene que ver carpetas, papeles. ¿Cómo es? Pues lo mismo que decía María, que se plantea así como la puesta en página, la maquetación, o sea, tiene en cuenta los dibujos por su tamaño y tal. Yo voy haciendo dibujos para periódicos o para proyectos personales, encargos o así, y de repente pues Manuel Bartual, que es el editor de Caramba, que es una colección dentro de Astiberri, pues me dice que saquemos un libro, y me dice, mándame los archivos a ver cómo los tienes. Le mando un par y me dice, vale, mándame todos los originales a casa, porque eres un asco escaneando y está lleno de mierda todo, y te lo voy a escanear todo yo y los voy a ordenar yo y los voy a poner en página yo. Así que yo no he hecho nada. Fenomenal. Pues les recomiendo que sí que los mandé por correo, mira, ¿ves? Que si quieren hacer un libro... Pero me los devolvió. Y certificado por lo menos. Se han reído de mí antes porque he dicho que mandaban las cosas por fax. ¡Guau, por fax! Yo mandaba por fax. Una cosa de Javier Marías y tal, sí. Nos hemos reído. Yo cuando vine, por cierto, yo cuando vine a España en el 96, que seguía publicando... Viniste por fax. Bueno, yo entro en un fax. ¿eh? Sí, solo que luego había poca tinta y quedé más bajito. Yo medía 1,80 m antes de ser enviado por fax. Y la cuestión es que yo mandaba mis chistes al suplemento Sátira 12 de Página 12, el periódico ahí, y los mandaba por fax, y los tenía que mandar así de grandes para que luego cuando ellos los redujeran no quedara todo eso. ¿Se acuerdan que era todo pixelado? Pixelado, sí. Sí. Y aguantaba bien reducido, ¿eh? Qué bien. Bueno, de época fax. Este es el libro. Por cierto, tengo el fax todavía que me compré. Si nadie quiere comprar un fax, hay gente que es coleccionista de estas cosas. Te juro que sigo teniendo el fax. Lo usé para 3 dibujos. ¿Lo vas a vender hoy aquí? O sea, has venido a vender tu fax. Oye, estaba yo pensando,
Nadie quiere poner un bar retro si y en comprar lugar un fax. si en lugar de querer hablar de su libro, habla de su fax, me parece bien, pero tiene que elegir una cosa u otra. No vamos a dar aquí el doble de tiempo. Bueno, este es el último libro. Es el último libro. Sí, yo saco está cada publicado en tanto. Astiberri, segunda edición. Disparen al humorista. Es una reflexión sobre el mundo. No, son más que María, de son la- 21, pero se cayó el 1. Sí. Bueno, son dos, pero no vean qué Yo ediciones hacen en tengo que Astiberri, decir que no este puede libro lo ser. cito mucho, cito muchas cosas de dentro del libro como si fueran mías. No hagan caso, Y es amiga, son suyas. miente. Y digo que No, de verdad. me ha encantado la ilustración de Bretón, lo he reconocido al minuto, he dicho, porque me las digo, hombre, Bretón, Landré. y me ha encantado la ilustración de Frida, siempre tan mira. tan Que a Frida la bella, tenía que meter en la Frida, parte de humor negro porque, claro, realmente era una mujer con muchísimo humor negro y Bretón, aparte que mete a México, le llama como el paraíso del humor negro, ¿no? Por la relación con la muerte y tal. Sí, ahí intento, son reflexiones que yo fui haciendo sobre el humor desde como hace 10 años. Entonces va cambiando mucho el estilo, pero además porque yo soy como un histérico, entonces yo voy cambiando de estilo porque no me doy cuenta que voy cambiando de estilo y luego tardo un montón en intentar igualarlo para que no se note que ha pasado mucho tiempo entre un dibujo y otro y tal. Pero básicamente son reflexiones que intenté hacer sobre temas relacionados al humor, que es comedia, que es humor. Obviamente nada es una ley universal porque lo que vengo a decir ahí, que justamente el humor o lo humorístico lo que te hace es todo el rato romper el idealismo. Entonces creer que ahí realmente hay conceptos de verdad que son como leyes, mentira, el propio humor me lo va a romper y va a decir que no, ¿no? Pero bueno, pero intenté hacer también con cierta gracia. Es filosófico, pero intento que sea con cierta gracia y que sea y con cierto ameno. humor, valga la Sí, redundancia. sí, porque una cosa que dijo David Trueba, que a mí me obsesionó cuando lo hizo, que dijo, el problema de que todos los libros filosóficos sobre el humor, ninguno es gracioso. Y a mí me quedó esa frase de David Trueba y dije, te vas a enterar, David. Vamos a llamar a David Trueba, pero eso será fuera ya será en el territorio de la publicidad. Un minuto más. Queríamos hablar de la ilustración, de estas 4 o 5 preguntas que me parecieron interesantes. No han quedado respondidas, así que tendremos que volver a otra mesa redonda otro año, que es de lo que se trata. Y nada, un placer, me ha encantado. María, gracias por acompañarnos. Flavia, gracias por estar con nosotros. Viene de México, está completamente acatarrada y he robado del cuarto de baño, por cierto, unos papeles por si nos daba aquí la moquera, pero hemos tenido mucha suerte hasta el momento, así que no nos ha hecho falta, o por si se nos saltaban las lágrimas en algún momento determinado de esto. Darío ha llegado tarde, ha habido un momento en que he dicho, es una suerte porque Darío, como habla muchísimo, mientras tenemos este rato para expresarnos nosotros y ya cuando venga Darío, que nos adelante y tal, y efectivamente nos ha adelantado. Un placer, mil gracias a todos por acompañarnos. Compren libros ilustrados, compren libros de Darío, de Flavia y de María, y hasta cuando quieran volvernos a invitar, estaremos encantados de volver a estar aquí. Mil gracias, chao.